Bueno, queríamos darle lugar a la próxima charla, entrevista. Van a ver ahora cuando la ponga a andar que tiene algunas particularidades que ya les voy a contar. Primero les voy a presentar quién va a hablar, que es Marcela Especos. Marcela es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Es especialista en educación de adultos y de adultas. Hace muchos años que viene trabajando en el campo de los cuidados paliativos. Es algo de lo que hay poco, al menos lo digo como parte de ese campo de cuidados paliativos, que son educadores o educadoras que el mensaje más fuerte que tienen para transmitir es cómo educar. Así que la queríamos invitar a ella para que nos intente hacer pensar en torno a qué significa educar sobre el tema y la muerte visto desde la educación y visto de quien educa a educadores. Marcela no puede estar acá, así que su video va a estar grabado, pero les pido que presten mucha atención porque hay muchos comentarios muy potentes. Si se da un pase de magia por ahí, ella se puede conectar, pero ella está de viaje en este momento, así que en el mejor de los casos se conectaría desde un aeropuerto. Así que los dejo con Marcela, que es la referente educativa de Pallium. Pallium es la ONG donde tempranito contábamos que trabaja Ruth. Para quienes estén interesadas en el mundo de los paliativos, es una de las ONG de referencia. Y sin más, los voy a dejar con ella. Esperemos que todo funcione bien y que Internet esté de nuestro lado. Con ustedes, Marcela Especos. Mira, la primera respuesta rápida que me surge es sí, por supuesto, se puede, más allá de que es necesario, ¿no? Pero si tenemos que ir un poco como a los fundamentos de por qué eso, ya no como educadora paliativista, sino como educadora puramente, hoy está en revisión, digamos, qué hay que enseñar en la escuela, ¿no? Esa es una pregunta actual de la educación de hoy, que se la hace, bueno, América Latina desde ya, pero se la está haciendo el mundo entero, y en post-pandemia aún más, y en una sociedad donde está cambiando todo tan vertiginosamente y donde la tecnología va trayendo toda la información, bueno, es la pregunta que hoy todo directivo y todo docente se hace: ¿qué vale la pena enseñar en la escuela? Porque es como la pregunta del momento del educador, es eso, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gusta que, si hay educadores seguro lo conocen, tal vez citar a David Perkins, que ellos vienen trabajando desde la educación, digamos, en la Escuela de Educación de Harvard, que se llama Proyecto Cero, que ellos hace muchos años vienen pensando en cuál es el rol de la escuela, qué tiene que enseñar, y te estoy hablando con él del 2014, por eso digo, esto no es nuevo, es una pregunta que todavía no tiene respuesta, y de eso dicen, bueno, vamos a poner algún norte, entonces, para definir cuáles son esos temas que sí tienen que entrar en la escuela. Entonces dice, bueno, como si fueran los 4 filtros que tiene que pasar un tema, que en este caso sería el duelo, la pérdida, la muerte en la escuela, es que sean temas grandes en información, grandes en actos, o sea, que impliquen muchas destrezas, porque estamos hablando de formación integral, ¿no? De conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Entonces tienen que ser temas grandes en información, grandes en actos en cuanto a habilidades que incluyen, grandes en ética y grandes en oportunidades. Ahí vamos de nuevo. Retomo desde acá. Y valores, ¿no? Entonces tienen que ser temas grandes en información, grandes en actos en cuanto a habilidades que incluyen, grandes en ética y grandes en oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo me pregunto si la pérdida, la muerte, el duelo no es un tema que cubre absolutamente esas 4 ejes que se proponen, ¿no? Que proponen los expertos. Entonces, desde ese lado te digo, sí, hable por supuesto.
Y esto está en el 2014, si me voy a hoy, un mundo atravesado por una pandemia, te digo, la relevancia es elevada a la potencia, ¿no? O sea, hoy todas las personas están atravesadas por la pérdida, por el duelo, ¿no? Y algunos por la muerte, porque el duelo puede ser, ya no voy más a mi lugar de trabajo porque te tengo que trabajar de mi casa, la pérdida puede ser, estoy absorbida por el celular y no tengo tiempo libre, o he perdido, no sé, mi capacidad de conectarme con la naturaleza cuando caminaba al trabajo porque estoy encerrada. Entonces, sin llegar al tema de la muerte, que es específicamente el de los cuidados paliativos, me parece que son temas que atraviesan hoy a todas las personas, ¿no? Entonces, digo, sí, creo que es necesario, y como en todos los temas, yo siempre pienso que hay que recurrir al especialista en eso para ayudar a hacer, creo que algunas veces en charlas de café lo hemos hablado, esa transposición didáctica, es decir, ¿cómo hago yo, que conozco tanto esta disciplina, para adecuar lo central de esta disciplina, que es importante para este curso, para este año, para el chico de jardín, de primaria, secundaria? Entonces sí, me parece que sí, que no solo hay que incluirla, que la pandemia nos mostró que es necesario y que es algo que tenemos que tener, digamos, herramientas como personas, ¿no? Y me parece que es los docentes por un lado y los directivos, porque ¿qué hacemos hoy con toda la pérdida que traen nuestros alumnos al aula hoy, después de una pandemia? ¿Qué hacemos con nuestras propias pérdidas? ¿Y qué hacemos con la pérdida en el ámbito escolar, de todo lo que se perdió, del vínculo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay a la vez de que sí se puede, creo que hay un desafío enorme, ¿no? Porque hay una oportunidad muy grande que antes estaba cerrada, ¿no? Así que creo que hay una oportunidad. Sin embargo, pensaba que al día de hoy, si bien no hay estudios que se pongan a medir cuánto se está enseñando o dejando de enseñar en este tema, todavía no es un tema que llegue abiertamente y sistemáticamente a las aulas. Hay algunas razones que generalmente los que venimos laburando en esto encontramos rápido, que tiene que ver con la falta de formación de los docentes, con una idea más a nivel social como la idea del tabú, que en el transcurso de la jornada después vamos a ver si todos piensan lo mismo, si la muerte realmente es un tabú, pero quería preguntarte si a vos se te ocurren más razones por las cuales todavía muerte y duelo no logren hacer pie o no logren entrar con fuerza a las aulas como temas educativos. Yo creo que los dos primeros que vos nombraste son reales, ¿no? O sea, yo no digo la falta de formación de los docentes, sino me parece que es la falta cultural de formación o la desnaturalización de la muerte en el ambiente, digamos, común de una casa, ¿no? Entonces yo digo, si uno va muchos años atrás en la educación, donde el abuelo moría en la casa junto con el nieto, el tema tal vez era mucho más fácil ser tratado, porque la madre sabía cómo se trataba con alguien que fallecía, el nieto sabía cómo se respondía a la tristeza de una madre o al de su hermano, sabía lo que el padre tenía que hacer en esa función, pero porque se vivía a diario, porque se vivía diferente. Entonces hoy creo que el primer no es solo tabú, sino que tiene que ver con la medicalización de la muerte. Entonces decir, bueno, si todas las personas o muchas de las personas mueren en una terapia o mueren en un hospital, donde las podés ver 15 minutos y quedó para la persona reservada como exclusiva que podía tomar contacto con ese momento sagrado, bueno, empezamos a despojar de su naturalidad la muerte, entonces la despojamos de naturalidad y es muy difícil hablarla como lenguaje en la escuela porque ese lenguaje no circula. O sea, yo siempre pongo la comparación como la sexualidad, o sea, no sé si tiene que ver con cuánto sabés, sino también con cuánto circula esa información para vos poder tratarla con naturalidad, ¿no? La segunda que vos me dijiste el tabú y la falta de formación. Y la falta de formación. Entonces creo que la falta de formación hay que ver si están así. Yo creo que están atadas, porque, por ejemplo, yo en esto pienso con cabeza paliativista, aunque sea educadora, pero digo, bueno, progresivo, adecuado a lo que se puede,
por pasos. Entonces digo, bueno, tenemos que empezar. A mí, te digo, hoy por hoy todavía me choca hablar de la pedagogía de la muerte. ¿No? Es como los cuidados paliativos, es como nadie quiere entrar porque no es solo un tabú, es la imposibilidad, y esto lo sabes mucho mejor vos que yo y todo tu equipo, de representarse realmente la posibilidad de la propia muerte de cada uno como un mecanismo para poder siempre extender a la vida, ¿no? Entonces yo digo, me parece que hablar de la pedagogía de la muerte es como entrar con un cuco, es como, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer algo más gradual? ¿Por qué no hablar de cómo transitar las pérdidas? ¿Por qué no hablar de cómo transitar los duelos? Pero los duelos de la, no sé, del último grado de primaria al primero de secundaria, que los colegios lo hacen fantásticamente. Hay gente que, y entonces llevan a los chicos con todo el aula, que conozcan un día, que los conozcan a los más grandes, que el ambiente no les sea temido, que conozcan nuevas caras, o sea, como, por eso digo, no sé si es desconocimiento o ayudarlos a los docentes a lograr ver cuál es el enfoque de los cuidados paliativos. Yo no digo los cuidados paliativos en sí mismos como si fueran las últimas horas de vida, ¿no? Sino cómo tratar esta etapa, que es una etapa vital. Entonces, si tratás el nacimiento y el parto, podés tratar la despedida. Y empezar a ver qué puntos de reunión hay en eso, es decir, qué duelos atraviesa un chico en la escuela, relacionados a lo escolar, no a la muerte, ¿no? Entonces, digo, para mí un avance gigante sería trabajar la pérdida, el duelo, las emociones y la tristeza, el manejo, no enfrentarme, cómo atravesarla, y después, no sé, el cuidado, pienso en los ejes de cuidados paliativos, ¿no? El cuidado compasivo, el cuidado integral, y todo eso me parece como que falta un montón hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces, si uno ya los tiene como trabajados, educados, entrenados en todo eso, cuando uno empiece a trabajar con la finitud y la posibilidad de la muerte, me parece que tenés armado el terreno. Vos me decías, ¿qué otro obstáculo encontrás para esto? Y bueno, lamentablemente creo que estamos en una sociedad cada vez más secularizada, con todo inmediato, todo ya, todo material, y eso me parece que es más que el tabú de la muerte, es la falta de incluir la realidad existencial de la persona en la educación, que en un colegio puede ser a través de la religión, pero puede ser el trabajo de la espiritualidad. Entonces, si yo no trabajo con que soy más que este cuerpo, es difícil hablar de esto que desintegra lo único que considero como válido, ¿no? Entonces ahí va más allá el tabú de la muerte como el miedo a morirme. Entonces vuelvo a lo mismo, digo, ¿es la pedagogía de la muerte o es la pedagogía de la trascendencia? No lo he pensado ni tengo un nombre, ¿no? Pero la pedagogía de cómo quedan los que se van, no sé, o sea, es como de la conexión con el otro, conmigo mismo, con lo que me trasciende. Como que lo veo más por una cuestión más espiritual, que muchas veces ese espacio tan importante en cuidados paliativos en las escuelas queda centrado a la religión. Entonces, si el colegio es laico, pareciera que no hay espiritualidad en ese espacio. ¿Y por qué no? Puede ser judío, laico, islámico, me da lo mismo, pero trabajemos con esa dimensión de qué pasa cuando el cuerpo se extingue y pasan otras cosas que los paliativistas somos testigos todos los días, ¿no? Entonces, me parece que ese es el otro, el enfoque de pensar que en la muerte es solo lo físico y se podría trabajar en vez de la muerte como la otra cara de la moneda. Trabajemos con, no sé, con el sentido de la vida, me parece. Mira, la mayor cantidad de desafíos fue que todas las veces que yo busqué colegas pedagogos para ayudarme a seguir formando profesores en cuidados paliativos, los que huían eran los pedagogos de los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ese creo que es como, que bueno, está enmarcado en todo lo que dijimos anterior, ¿no? Nosotros hemos hecho con el personal del hospice entero, con todo el equipo donde yo trabajaba, formación en pedagogía, no estoy hablando porque ya paliativos lo sabían, y era una dificultad muy grande de los que sabían mucho de pedagogía, del impacto que le generaba el tema. Entonces quedaban trabados en el impacto y no podían enseñar a hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces eso lo veo todavía como un desafío.
Entonces, si vos me preguntás el desafío, bueno, es encontrar cada vez más pedagogos que puedan ayudar a hacer este puente entre todo lo que sabe, conoce y manejan los cuidados paliativos y poder bajarlos a un lenguaje de lo necesario para cada espacio. O sea, por eso en una escuela vas a necesitar transmitir algunas cosas, en una universidad otras y en una facultad de medicina otras, ¿no? Me interesaba eso que dijiste recién, de que, o por lo menos te escuché como que decías este otro desafío, ¿no? Que hablar del tema del duelo y la muerte, no siempre, pero muchas veces predispone a la emoción. No todos los temas, por ahí me equivoco en lo que voy a afirmar, pero no todos los temas emocionan. Hay temas que no necesariamente pasan por la emoción, y si bien no pasa siempre, tiene muchas chances, ¿no? Y me pregunto si eso es un desafío, cómo abordar el desafío de que educar en torno al duelo y la muerte emociona a todos los que participan del proceso educativo. Situándonos en un aula, emociona potencialmente a esa maestra o a ese profesor, y potencialmente emociona a ese aula. Entonces, yo me acuerdo que cuando veníamos charlando de esta conversación, los dos nos preguntamos cómo incluir, y quería preguntarte a ver qué pensás, cómo incluir la emoción que muchas veces está presente en el proceso de enseñar y aprender en torno a la muerte. Porque, te pongo como ejemplo, muchas veces maestras o maestros con los que nos cruzamos en el proyecto de Duelo en Escuelas, me dicen, tengo miedo que se me desborde el aula. Si abro el tema, se va a desbordar. Como la idea de, y por otro lado es súper comprensible, como es un tema que anida en la garganta, ¿no? Y cómo hacer para que, sin que abandone la garganta o el pecho, puede estar también presente en la cabeza, así es que esta cuestión anatómica nos orienta, pero ¿cómo incluir la emoción en la enseñanza? Me parece que podría ser algo así como una pregunta. Bueno, es que por eso yo decía que me parece que, y acabamos como a las pistas de por dónde, ¿no? Por dónde meter el tema, por dónde empezar, cómo trabajarlo como directivo, como grupo docente en la escuela, es la gradualidad. Entonces, me parece que es como si uno tuviera que pensar en esta imagen que vos estás diciendo, yo digo, bueno, lo ligado a la muerte es como si fuera del 1 al 10 la emoción 10, por decir algo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con emociones menores, ¿no? Como nosotros cuando trabajamos a veces en comunicación y les queremos hacer un ejercicio sobre la escucha, por ejemplo, y queremos que alguien relate algo al otro, le decimos, pensá en algo que te emocione de 1 a 6, 5, o sea, porque no nos queremos meter, porque queremos trabajar la herramienta de comunicación, y si vos me contás el día que falleció tu padre, vamos a quedar embargados en la comunicación y no vamos a poder trabajar la herramienta, ¿no? Entonces digo, bueno, primero me parece que una pista puede ser, y hoy yo veo muchos colegios que están trabajando, o sea, empecemos a trabajar la gestión de las emociones, y eso va a dar tranquilidad a todos, ¿no? Porque es como, y después el otro tema, bueno, trabajemos qué implica la espiritualidad en sentido amplio, como que son como puertas que vas abriendo, preparando el terreno. Yo creo que esto tiene que ser algo gradual, vos no podés, por eso decía progresivo, ¿viste? O sea, no puedes, bueno, hoy vamos a hablar acá de la muerte, y ven, pues a mí se me murió mi abuelito, a mí se me murió, ¿no? Y después es cierto que tiene todo que ver con la pedagogía, o sea, vos sabés que un chico de X edad te va a hablar de la muerte de una manera, de otra edad te va a hablar de otra, y otra edad, y bueno, eso sí es una responsabilidad del docente aprenderlo, o recordarlo porque lo estudiás cuando estudiás, pero después te lo olvidás porque no lo necesitas, porque no está incluido en el aula, ¿no? Pero entonces, bueno, si yo tengo un grupo que no sé, que para ellos todavía el abuelo puede ir, volver, entrar, salir, porque está en un pensamiento mágico, no sé si voy a tener tanto miedo que se me desborde, o si se desborda, ¿no? Pero en todo caso, poder trabajar previamente con los docentes estos temores, ¿no? Entonces, tal vez, cuando uno dice, bueno, ¿en qué tengo que formar a los docentes? En lo que ellos tengan miedo de trabajar. O sea, si la pregunta es, ¿cómo voy a hacer cuando se desborde? Bueno, trabajemos esta situación. Si otro te dice, no, a mí no me preocupa, porque yo cuando se desborda sé cómo contenerlo, pero a mí me preocupa es cuando me pregunten tal cosa. Bueno, trabajemos por ese lado, ¿no? Parece que va un poquito por ahí. Sí, esta idea que traías de gradualidad, casi como una herramienta, digamos, como una secuencia, me parece que funciona como un argumento muy potente para lo que venimos trabajando, no solamente nosotros como equipos de trabajo, sino que es la idea de un abordaje preventivo del duelo y la muerte, porque si el único escenario posible es hablar de esto cuando explotó, no hay gradualidad posible, ¿no?
Bien, No. así que lo tomo como un argumento hacia las intervenciones preventivas en relación No, y ahí me parece, Ale, ¿sabes qué? Que lo vivimos a diario en paliativo, si hago el paralelo con la escuela. Es como, por ejemplo, esto que yo te decía, el pensar sobre la existencia, sobre el valor de la existencia, el valor de los vínculos, lo que importa de los que quedan. Cuando llega el impacto de un diagnóstico terminal o cuando llega el impacto de una muy mala noticia, no podés hacer en un mes un proceso que lo tendrías que haber hecho durante 8 años. Entonces, uno dice, ¿cómo hago para trabajar sobre las preguntas, el sentido existencial? Y ahora es tarde, lamentablemente es tarde. O sea, y vamos a hacer lo que se pueda con lo que tenemos. Pero yo digo, si tenemos chicos desde preescolar, el otro día entré a un colegio que yo me emociono con esta cosa, ¿no? Ustedes se emocionan con una, yo me emociono. Los chicos tenían en el banco, tenían 3 botones, uno verde, uno rojo, amarillo, botones eran un pedacito de cartulina, ¿no? Y había una cartelera. Entonces, cuando entraban al aula, ellos tenían que ver cómo estaban hoy emocionalmente. Y ellos ya tenían identificado que era verde, si estaban recontentos, amarillo, mucho no me molestes, y rojo, ojo que estoy sensible, o estoy enojado, o estoy... Y lo pegaban, como fulano está así, era como un código, como decir, cuando te acerques al banco del rojo, y regula un poco, ¿no? Digo, eso es educación emocional de base, y era primer grado. Digo, que un chico ya puede entrar a un aula y registrar si está enojado, si está triste o si está recontento, vamos re bien, digo yo. Por eso te digo, me parece que es gradual, ¿no? Porque entonces pues podés trabajar sobre cómo gestionamos esa tristeza, o sea, o por qué estás enojado. Entonces, cuando esté la muerte en la escuela, con la muerte del abuelo, ¿es lo mismo estar triste que estar enojado? No, no es lo mismo. Como amigos, ¿qué podemos hacer cuando alguien está triste? ¿Qué podemos hacer cuando alguien está enojado? Entonces, esa distinción fina de tener un lenguaje emocional, que es el que necesitas a la hora de la muerte, porque todos son sutilezas, ¿entendés? Y no es lo mismo estar angustiado que estar desbordado. O sea, nosotros sabemos esos matices, lo que implican. Entonces digo, bueno, por eso empezar de a poquito está bueno. Sí, pensaba, y ahora tengo otra pregunta, pero pensaba que a veces parece que el desafío más grande es qué hacer con una persona triste o qué hacer con la emoción propia o ajena, y me pregunto si muchas veces no es un desafío más grande primero poder identificar las emociones, así que tomo eso. Bien. Bueno, ahí distinguiría entre directivos y docentes, porque me parece que tienen como roles diferentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los directivos primero. Sí, generalmente, como pasa con las personas que se acercan, nos acercamos a cuidados paliativos. Si yo tuve una situación que vivencié lo importante que fue poder haber sido, digamos, contenida, atendida, cuidado por los cuidados paliativos, y considero que esto es importante incluirlo en mi escuela porque lo vivencié de esa manera, digo, bueno, ¿cómo lo puedo meter dentro de la currícula? Y acá volvemos a los desafíos de la primera pregunta, ¿no? Es decir, en el qué enseñar, ¿no? Que decíamos estos temas importantes, relevantes, valiosos, etcétera, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo considero que sí, digo, ¿cómo meto este tema como directivo? Bueno, a mí me parece que lo primero es gradualmente desde ya, pero creo que es transversalmente, o sea, no creo que hay que poner una materia de la pedagogía de la muerte, ni, o sea, aparte les van a incendiar los padres del colegio, digamos, ¿no? Y los docentes te van a decir, todo bien, pero tráeme un especialista porque no es lo mío, ¿no? Entonces, se me ocurre ahora que vos decís, hay una técnica que se llama, bueno, las 6 caras del dado, que es como una técnica para trabajar con los docentes, me lo imagino, ponele antes de que arranquen esas jornadas pedagógicas de febrero, antes de que arranca, ¿qué vamos a hacer este año? Es decir, bueno, a ver, traigo como directivo esta idea de poder empezar a trabajar en esta escuela con un enfoque de naturalización y de la muerte, y poder hablar de esto de a poco, primero bajando el nivel de miedo para los docentes, es decir, esto lo vamos a ir haciendo todos juntos, año tras año, pero en la medida de los recursos que tenemos, que somos nosotros el equipo, ¿no? Entonces, de la riqueza que haya, o de los recursos que haya, podremos llegar a 1, 2, 3 o 5, según lo que querramos, ¿no? Y ahí hay una actividad, esta que yo te digo de hacer el dado, bueno, viste, los docentes somos así, que armas un dado de verdad, un dado grande,
y en cada cara del dado le pones una pregunta, ¿no? Entonces, las tengo acá porque no me las acuerdo de memoria, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, la pregunta 1 es, nombra una actividad o una situación donde para vos sea muy importante haber sido comprendido este tema o ver lo que te hayan enseñado este tema, ¿no? La otra es, a ver, conectar este tema, el tema de la pérdida, del duelo, la muerte, con otros aspectos o formación de tu curso o tu clase que tenés a cargo, ¿no? De cualquier grado. Después, la cara 3 es hacer una conexión de este tema, de la pérdida, del duelo, la muerte, con algo que el alumno no conozca y que quieras que conozca, pero conectarlo con esto, ¿no? De tu materia, de tu asignatura, de lo que vos tenés que enseñar. No sé, estoy dando historia y cómo moría la gente hoy me toca dar los fenicios, cómo morían los fenicios, cómo los envolvían a los egipcios, lo que quieras, ¿no? Pero conectalo este tema con algo que el alumno no conozca, de la muerte, el duelo, la pérdida, de tu tema concreto. El 4 podría ser, bueno, decir qué 4 cosas podrías hacer bien, podrían hacer concretamente adentro de tu materia sobre este tema, ¿no? Después, la quinta, que a mí es una de las que más me gusta, imaginar que si este tema no existe, 3 consecuencias para este alumno que sale de esta escuela y nadie le habló de este tema, ¿no? Es a mí siempre lo que me sigue poniendo la piel de gallina. Yo te digo, los educadores nos emocionamos con cosas raras. Y después la sexta siempre se compara. ¿Cuál sería, digamos, aprender, qué diferencia hay? Aprender este tema en el ámbito de la escuela que aprenderlo por fuera. ¿Y qué puede aportar uno y qué puede aportar otro? O sea, ¿qué ventajas tendría que al chico se le hable de la muerte, del duelo en un espacio cuidado, programado, cuando todavía no ha sucedido, a que le suceda en la casa con lo que se puede cuando sucede, o al revés? ¿Qué experiencias tenemos en la comunidad? Tenemos un hospice, tenemos una fundación como Bariloche. ¿Qué experiencias hay en la comunidad que trabajen este tema que puedan nutrir lo que nosotros queremos dar adentro de la escuela, para hacer ese puente entre escuela-comunidad, escuela-familia, ¿no? Entonces, bueno, esto se arma como un juego. Yo lo armé para el caso de esto, se arma para lo que vos quieras, ¿no? Pero, entonces, en la reunión docente se tira el dado, generalmente los pones de a 2 o 3, para que sea más rico, y cada uno tiene que contestar la pregunta que le tocó. Si te tocó la 1, te tocó la 1, o sea, tirás el dado y te tenés que poner a pensar 15 minutos con tus 2 compañeros, eso. Y ya eso es una reunión docente donde vos podés sacar transversalmente cómo vas a trabajar la pérdida, el duelo, la muerte en la escuela a lo largo de todo el año escolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sé, esa a mí me gusta, me parece que está buenísima, pero no sé, esa se me ocurre así, ¿no? Y después, si me decís cosas como más chiquitas ya, una vez que se haya, porque esto que decía, a nivel directivo, yo siempre pienso más de lo macro, cómo lo encaramos, y después cada uno. Después, cada docente tiene un grado de autonomía dentro del aula y puede elegir dentro de los contenidos que le tocan y de lo que manda el ministerio y lo que manda el director, porque a veces no todos los directivos están de acuerdo. Hay un grado de autonomía posible que uno puede manejarse, ¿no? Entonces ahí, para mí, es como ir viendo según las edades. Entonces, estas mismas preguntas se las puede hacer el docente, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿con qué se conecta mi materia con esto? Con la pérdida, el duelo y la muerte. Bueno, ¿cómo lo meto? No sé, en un colegio lo trabajaban, la típica, no sé, la película del Rey León, y cómo es el ciclo de la vida, y qué pasa con los que quedan, y el que queda que se parece, no sé. Otro te tocaba, no sé, el tema de los rituales. Entonces, empezar a trabajar. Otro que era, me acuerdo que era en la parte gráfica, se le ocurrió trabajar con los epitafios de las tumbas, ¿viste? Pero como chiste, ¿viste? Y cómo todo eso va abriendo a temas, porque un profesor, no importa si es de arte, si es de música, si es de ciencias sociales, naturales, matemáticas, ahí me complica un poquito más, cómo se puede conectar. Entonces ahí me parece que hay muchas herramientas, y lo que sí me parece que es decirle a los docentes que no son otras herramientas que las que usan todos los días, pero con un enfoque donde vos tenés muy en claro que querés trabajar estas cosas: las emociones, la pérdida, el duelo y la muerte. Y lo primero es, si me da miedo,
bueno, consultar a alguien que no le dé, por eso hago siempre paralelos. Yo lo quiero trabajar, me parece importante, pero a mí no me hablaron de sexualidad, a mí me dijeron, mirá, como le pasó a la perra, te va a pasar a vos. Bueno, entonces decís, ¿cómo hago yo? Bueno, busca a alguien que no le dé miedo, busca, no sé, ustedes tienen también un montón de gente, nosotros hemos llevado, no sé, una enfermera de un hospice, que es un lenguaje totalmente natural, a que dé una charla sobre algo en la clase de biología. O sea, trabajemos en red, busquemos gente en la comunidad que no le dé miedo hablar de esto, ya que nosotros lo permitamos dentro de nuestro espacio curricular, me parece un montón. Bueno, re linda pregunta. Sí, para 2 horas más de charla, pero algo que sea valioso para los que nos están escuchando. Me parece que en el lenguaje docente nosotros, o sea, hoy está comprobado que lo único que, o sea, otra gran preocupación de todos los docentes es cómo motivo a los chicos, ¿entendés? Que todo está de afuera, todo es mejor, todo es superlativo y yo soy un pobre perejil que estoy acá intentando convencerlo de que esto vale la pena, ¿no? Lo que yo vi en todo este tiempo es que hablar de la pérdida, el duelo y la muerte es una actividad, digamos, que les interesa a todos. Puede haber negación inicial, puede haber, pero como todos sabemos que eso, vamos, o sea, vos, no sé, te hablan de, qué sé yo, la parálisis cerebral, pues decir, bueno, me tocará, pero puede que no, con lo cual puede ser un tema que no me interesa. A otro le interesa porque va a ser neurocirujano, pero al otro que va a ser artista no le interesa nada. Pero este tema, como es un tema del ser humano, tiene la potencialidad de que te interese a todos, ¿no? A todos los chicos, a todas las edades, ¿no? Entonces digo, me parece que lo que yo aprendí es que es como, es un tema fácil para generar actividades auténticas. Una actividad auténtica es una que yo te la puedo relacionar, ir así como derecho a algo que te importe, según tu edad, ¿entendés? Si vos sos médico es una cosa y si estás en jardín de infantes sos otra, porque te puede importar que se te muera tu perrito, ¿entendés? Es como, y eso te atraviesa vitalmente. Entonces digo, no sé si hay tantos temas en pedagogía que tengan esa potencialidad de siempre ser auténtico para el que lo va a recibir, porque nos atraviesa. Entonces, porque hasta otros, no sé, hay muchos que pueden decir, bueno, tal vez sí, pero no. Pero esto sí porque habla de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como... Entonces digo, creo que aprendí eso, que es un tema, no sé si hay otro, que tenga esa potencialidad de siempre poder generar una actividad auténtica para el alumno que tenga enfrente, de preescolar o de maestría, ¿no? O sea, esa es una cosa. Y lo otro que creo que aprendí es que hay que animarse a cambiar la croqueta como docente y no tener que ir con ninguna respuesta. O sea, es un problema existencial la muerte, ¿no? Bueno, ahora nos ponemos filosóficos, ¿no? Pero hay una respuesta. Entonces, tengo que saber las respuestas. Es como que yo aprendí a bajar mi propia exigencia de lo que tengo que saber para poderme parar, para ayudar a otros a explorar este tema juntos, que es muy distinto a enseñarles de, nosotros no nos sentamos a enseñarles a nadie de esto, ¿no? Entonces decir, bueno, baja esta expectativa porque en realidad nadie tiene la receta, nadie fue y volvió, así que hay muchos acercamientos al misterio, hay muchos acercamientos al umbral, y hay muchos acompañamientos en ese tiempo sagrado, pero de eso hablamos, pero eso es compartido, es experiencial, entonces decir, bueno, tengo que formarme un montón para hablar de esto, no, tengo que animarme a abrir preguntas, a escuchar preguntas de los chicos y a trabajar con las preguntas y a poder decir, mira, esta pregunta que me haces, la verdad, me la pregunto desde que tengo 10 años, tengo 50, todavía no la respondí, pero la vamos a conversar mañana juntos, me interesa saber qué pensás vos. Entonces, creo que ese es el gran aprendizaje, como entender que de este tema, los docentes siempre, viste, vos tenés que ir a hablar de un tema y estudiás un montón antes de eso, siempre, porque es como una deformación profesional, porque me van a hacer la pregunta que no sé y voy a tener que... En este tema hay que ir más relajado, creo yo. Yo al principio iba muy estructurada y hoy voy más relajada, es decir, trabajemos con lo que traen los chicos, con lo que trae la gente. Entonces sí soy responsable de poder
saber cómo se maneja una emoción, pero de eso hay un montón para aprender. No tengo que saber tanto de la muerte para poder abrir este tema en público. Ya animarme es un montón. Y animarme a decir lo que yo creo, ¿no? O sea, lo que yo creo, lo que yo pienso y escuchar que otro pueda decir otra cosa, ¿no? Creo que esas dos cosas, Ale, no sé. Me encantaron, que es un tema auténtico, nunca lo había escuchado así, y la idea de que bajar las expectativas sobre una cierta sabiduría que habría que tener para recién poder empezar a hablar de este tema. Marce, muchísimas gracias por haberte sumado a la jornada. Bueno, gracias a vos, Ale. Bueno, un beso a todos. Bueno, muy bien, gracias por estar ahí, gracias por la atención. Mary, vos querías comentar algo de lo que pasó del chat, no la tenemos a Marcela para contestar, pero por ahí podemos jugar a dejar preguntas abiertas. Dale, se las leo, son bastante largas, así que arranco. María Eugenia pregunta si hablar de la muerte en la escuela, no pregunta, dice que hablar de la muerte común en la escuela es una cosa, pero cuándo y cómo hablarlo en la escuela hospitalaria es otra. Patricia hace una reflexión, dice que es como preguntaba Cynthia Bleichmann, quienes no la conocen es una psicóloga. Educamos en legalidades como... qué difícil para leer esto. Educamos en legalidades como enfocadas en el rendimiento y la preocupación de si nuestros chiques caen del sistema productivo, o educamos en legalidades que nos atraviesan a todos, centrados en el aprendizaje de la alteridad y ocupándonos de la convivencia y los vínculos democráticos. María Eugenia nos cuenta que da biología en el secundario, que muchas veces se encuentra con que debe recortar conceptos y contenidos como sección de naturales, me imagino, lo natural, tema de segundo año, en contexto hospitalario, y nos pregunta, o en realidad le pregunta a Marcela, pero bueno, no nos va a poder responder, veremos si podemos ir respondiendo. ¿Está bien o debo afrontar y dar la clase aunque sean temas susceptibles? Gabriel nos pregunta si la educación emocional en la escuela tiene en cuenta los contextos de las y los estudiantes o tiende a normalizarlos para todos por igual. Ale, tomo un poquito en referencia a lo que dice Gaby, si querés después vos, para explayarte un poco. Sí, es todo una discusión y un debate en relación a cómo es la educación emocional, de qué manera se trabaja. Yo creo que es para repensar cómo la trabajamos, de qué manera la trabajamos, y después, bueno, por supuesto, cada institución lo podrá ir haciendo. Creo que en lo que a mí respecta y personalmente, y también nosotros creemos, es que siempre que trabajemos emociones o que trabajemos cómo nos afectan determinadas cuestiones, debemos pensarlo en relación a los contextos y en relación a cada niño y niña en particular, más allá de las actividades que podamos hacer desde lo grupal. Nos pasa un montón con, no sé, con el muestro de los colores y demás, que está buenísimo como estrategia para usar, pero siempre tenemos que repensar qué se está entendiendo de eso, y no pensando en, por supuesto, en emociones buenas y en emociones malas. Yo dejo las preguntas abiertas, después cuando terminemos la última charla, no falta tanto para ir terminando la jornada, por ahí podemos retomar algo, me parece que está bueno que queden preguntas y que cada uno también, y cada una, haga el ejercicio de ver qué contestaría o qué piensa en relación a los temas. Así que gracias por seguir sumando al chat.